Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Entonces, vamos a seguir viendo el día de hoy funciones algebraicas. Vamos a seguir aprendiendo cómo calcular el dominio y el contradominio de una función. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el software GeoGebra. Pues para no perder tanto tiempo en graficar y trabajar directamente con las funciones. ¿De acuerdo? Entonces ahí en su pantalla tienen la función y es igual a x cuadrada menos 2x más 4. Me piden calcular el dominio y el contradominio de esta función. Entonces, el dominio, ¿cómo dijimos que es el dominio? Pues son todos los valores posibles que son válidos para mi función. Son todos los valores posibles que tengan una relación con el eje Y. Si para cierto valor de X no existe una relación con el eje Y, entonces, bajo ese dominio, bajo ese valor del dominio, no va a existir la función, no va a formar parte de mi dominio. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Alguien que quisiera participar? Desde menos infinito hasta infinito. Sí, ¿verdad? Todos aquellos valores que yo le pueda asignar a x, menos 2, va a existir la función, menos existir la función de color verde, no sé cómo la ven ustedes, menos 100, va a existir la parábola hasta por allá arriba, pero va a seguir creciendo hacia arriba. Entonces, todos los valores del dominio va a ser desde menos infinito hasta el infinito. Entonces, vamos a pasarnos a mi pizarra para poder escribir el dominio y el contradominio. ¿Es correcto? El dominio es desde menos infinito hasta el infinito. Entonces vamos a anotarlo. Ustedes, bueno, las gráficas, estaría bien que las vean. Si después las quieren copiar, adelante. Ahí está. Entonces, mi dominio va a ser aquel que se comprenda desde menos infinito hasta el infinito. Muy bien. Yo voy a poder asignarle todos esos valores a la variable x y en consecuencia, ¿cuáles van a ser todos esos valores del contradominio? ¿Cómo quedaría el contradominio? 3 más infinito. Desde 3 hasta el infinito, ¿verdad? ¿Por qué desde 3?
Pero sería con corchete, ¿no, profe? Ah, sí, con corchete en 3. Sí, es cierto. Si yo lo pongo con paréntesis, lamentablemente está mal, ¿no? Porque yo estoy diciendo que mi contradominio tengo que excluir al 3. Y no, yo tengo que incluir al 3. Entonces, ahí tenemos graficando. Directamente vamos a graficar con el software. Y ahorita vamos a comprender cómo calcular el dominio y el contradominio de una función. Ahí está. Ya tienen en sus pantallas el dominio y el contradominio. Ya quedó. Para valores del contradominio en 2, no es posible. Para valores del contradominio de 0, no es posible. No va a existir el caso donde yo tenga valores de y igual a 0, no. Y negativo, tampoco. Entonces, vamos ahora con otra figura, otra función algebraica. Entonces, vamos a hacer por aquí unos cambios. Ahí está. Parábola que abre hacia abajo. Es muy parecida a la que acabamos de hacer. Entonces, me piden calcular su dominio y su contradominio de esta función. Vamos a decir que esta parábola abre hacia abajo y si la siguiéramos graficando, pues no tiene no tiene límite hasta dónde se puede graficar en la parte de abajo. Si yo le diera valores a X muy grandes, voy a obtener valores de Y también muy grandes. Si yo le diera valores a X muy grandes negativos, por allá hasta allá abajo me va a dar valores de Y negativos muy grandes. Vamos a calcular el dominio y el contradominio de esta función. Entonces nos vamos a la pizarra para escribir el dominio y el contradominio. Ok, ahí lo tenemos. La misma gráfica. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Menos infinito y infinito. El mismo, ¿verdad? Ah, entonces todos los ejercicios sí van a ser, ¿no? Ahorita vamos a hacer ejemplos donde cambian. Aquí, como son parábolas, o son funciones donde hay muchos valores para X y muchos valores para Y. Pero va a haber otras donde no es así. ¿Y el contradominio cómo va a quedar? Menos infinito al 5. Así es. Vamos a incluir al 5. Entonces, ¿qué pasa si lo pongo al revés? No. Siempre vamos de izquierda a derecha, decíamos.
Y en estos casos se pone desde menos infinito, llegamos hasta el 5. Y hace rato empezábamos en el 3, de abajo hacia arriba, ¿verdad? 5 va a ser cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque sí tenemos que incluir al 5. Y en el dominio los dos tienen que estar abiertos porque no podemos incluir al infinito o al menos infinito dentro de mi solución. Porque nunca vamos a poder llegar al infinito. Es un valor que si yo pienso en un valor muy grande, siempre va a existir otro valor más grande. Y después de ese grande va a existir otro. Entonces, repetidamente, estamos llegando al final, pero aparentemente es el final, pero no. Entonces, por esa razón, colocamos paréntesis, porque no podemos incluir al infinito ni al menos infinito. Entonces, este ejemplo ya quedó. Son como los que hicimos en la clase pasada y como los que ustedes hicieron por ahí en sus problemitas de medio punto. Esto los voy a copiar en el grupo, pues para que vean cómo estamos resolviendo estas. Ya cuando tengan tiempo, ya lo copian, está en el grupo. Entonces, vámonos otra vez al software GeoGebra. Y vamos por otra ecuación. Muy bien. X cuadrada más Y cuadrada es igual a 4. Esta es la ecuación de una circunferencia. Es una expresión algebraica. Entonces, vamos a copiar esta gráfica. Y vamos a escribir el dominio y el contradominio. X cuadrada más Y cuadrada es igual a 4. Entonces nos vamos a la pizarra. Ahí está. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Para qué X existe la gráfica? ¿Para qué valores de X es posible tener una correspondencia con Y? Desde menos infinito hasta el infinito. De menos 2 hacia 2. Sí, ¿verdad? Menos 2,2. Con Desde corchete. menos 2 hasta el 2 nada más existe la función. No tengo más valores. Si yo digo que cuando X vale menos 3, no, ya no existe. Yo digo que cuando X vale menos 4, no. Acabó. Nada más es una circunferencia que yo hice con un compás. X cuadrada más Y cuadrada es igual a 4. Tiene radio 2. Entonces,
mi dominio de esta función está limitado nada más a ese rango. Si yo selecciono -1, sí, sí tengo una correspondencia. Si yo selecciono menos 0.5, sí existe función, sí existe contradominio. Si selecciono el 1, sí, si selecciono el 2, estamos incluyendo al -2 y al 2, existe. Entonces, los valores del dominio son desde -2 hasta el 2. Y los valores del contradominio, Igual, profe. igual, ¿verdad? Desde -2 hasta el 2 cerrado. Entonces, ahí está. Ya tenemos nuestro tercer ejemplo. Y así podemos analizar muchas funciones con las cuales le podemos calcular el dominio y el contradominio de las funciones. Vamos a trabajar con esta misma circunferencia. En este momento se encuentra en el origen. Que el centro, las coordenadas del centro es 0,0. Bueno, pues vamos a modificar. Vamos a modificar el radio. Vamos a alejarnos un poquito. Ahí está. Lo acercamos. Ahí está. Esa es la ecuación de la circunferencia fuera del origen. Quiere decir que las coordenadas del centro ya no se encuentran en 0,0. Entonces, ¿cómo quedaría el dominio de esa función? Sería de -4 a 2, profe. Así es, ¿verdad? Observen, ¿desde cuándo? ¿Para qué valores de X hay gráfica? ¿Para qué valores de X hay valores del contradominio? Pues desde -4 hasta 2. Solamente para esos valores de X va a existir mi función. Entonces pongo por aquí dominio cerrado desde -4 hasta 2, cerrado también. ¿Y mi contradominio cómo queda? De Desde -1 -1 a 5. a 5, profe. Cerrado los dos, ¿verdad? Entonces ya cambió un poquito, ¿no? Ya no se parece a la otra que acabamos de hacer, al penúltimo ejemplo. Entonces, con este tipo con este tipo de gráficas podemos nosotros aprender a calcular el dominio y el de una función. Viéndolos. Es un método para encontrar el dominio y el contradominio. Entonces, les voy a compartir
Voy a compartir esta función en el grupo. Antes de seguir graficando, ahora lo que voy a hacer es, me voy a inventar unas funciones. Y también le vamos a encontrar el dominio y el contradominio. Bueno, ahí en el grupo ya tienen el último ejemplo. Entonces ahora lo que voy a hacer es borrarlo. Voy a poner mi plano. Ahora yo me voy a inventar unas funciones. Ahí está. En sus pantallas tienen una función. Probablemente grafiqué algún suceso, alguna temperatura, algo grafiqué, y ahí lo tengo. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿cuál es mi dominio de esta función? Menos 7,7, profe. Sería desde menos 6 De los infinitos. De los infinitos a los infinitos, bro. Desde menos infinito. No, no sería desde menos infinito porque Ah, sí, profe, menos 6. Menos 6, 7,7. desde menos 6 cerrado, porque ahí les puse un puntito. Yo aquí con mi empecé en menos 6. No se confundan. Cuando estamos hablando del dominio, no me importan los valores de y, a mí me importan los valores de x. Entonces, les comenté por ahí que podemos hacerlo con una línea recta. Entonces, ¿gráfica? Sí. ¿Existe gráfica? Sí, 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 sí. Todo aquí existe gráfica. ¿Existe gráfica? Sí. ¿Existe gráfica? No, ya no. Ah, ok. Entonces mi dominio, para todos aquellos valores de menos 7, menos 6.5, no existe. Pero ¿qué pasa cuando ya toco al 6? Menos 6. Ah, sí existe. Entonces, esta función va a existir para todos aquellos valores desde menos 6 hasta 7. ¿De acuerdo? Con una línea vertical podemos encontrar el dominio, todos aquellos valores del dominio. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son los valores del contradominio? Menos 2. Desde menos 2 2,3, hasta profe. 3. Así es, ¿verdad? Menos 2, cerrado, hasta 3. Cerrado, porque si toca el 3 y si toca el 2. Entonces, nuevamente, yo puedo hacer un análisis con una línea horizontal y decir, a ver, por aquí, ¿gráfica? No. No, no, no. ¿En qué momento? Ah, cuando toco menos 2. A partir de ese momento ya empieza a existir la función. ¿Existe? Sí. ¿Existe? Sí. Entonces, para todos estos valores desde menos 2, ¿hasta cuándo?
No, pues hasta que toco el 3. Y a partir de ese momento ya no va a existir la función, por lo tanto los valores del contradominio también ya no son válidos. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Vamos otra vez a nuestro software GeoGebra. Aquí está. Ahora vamos a graficar una función cúbica. Vamos a ver cuál podemos graficar. De acuerdo. X al cubo menos 8 X más 3. Ahí está. Aquí tengo una función. Es una función que viene desde abajo. Si se fijan, le voy a dar a alejar. Y sigue existiendo. Sigue existiendo. Ya no se nota bien. Pero mira, miren, está graficado. Me voy yo en X. No se ve, pero como por menos 30 todavía se ve. Por acá todavía se ve. Pero si me voy a menos 350, lo voy a encontrar hasta por allá abajo. Si me voy en 100, lo voy a encontrar pero hasta por 1.000.000, ¿no? Cuando X, Y valga 1.000.000. ¿De acuerdo? Se va desplazando en X muy suave, pero se sigue desplazando. Entonces, esta función que es algebraica, vamos a encontrarle el dominio y el contradominio. Entonces, nos pasamos a nuestra pizarra. Les pregunto aquellos valores del dominio. Profe, ¿es menos 3 ahí en el donde está el punto o qué número es? Y 2 puntos y tanto. Bueno, hay un punto que vamos a decir menos 3, pero ajá. ¿Cuáles serían los valores entonces? ¿Sí se sigue desplazando a la izquierda esa gráfica? ¿No sería menos infinito, coma infinito? Sí, ¿no? Pues sí, Es que, aunque no se ve muy bien, ahorita vamos a hacer la prueba de la línea vertical. Aparentemente va de picada, pero no, se va desplazando a la izquierda, cuando vamos analizándolo por la izquierda.
se va desplazando, cuando lo vamos desplazando en X, también como que se va moviendo muy poquito, pero se va moviendo. Entonces hacemos la prueba de la línea horizontal. En todos estos valores, por supuesto que hay función, ¿verdad? Ahí está la gráfica. Pero miren, aquí, ahí toca la gráfica todavía, en menos 3.5. Pero como la gráfica por la izquierda se va moviendo más a la izquierda, en menos 4, ahí no se ve que lo toque. Sin embargo, más allá abajo ya lo toca. Y lo mismo pasa con menos 6. Como la función se sigue desplazando hacia abajo, muy suave en X, pero en algún momento lo va a tocar. A lo mejor lo toca cuando Y vale menos 100. Y si me muevo en menos 12, aparentemente no, ya no existe la función. No, sí existe porque se mueve hacia la izquierda, pues. Más bien viene subiendo, viene subiendo. Por ahí de menos 1000, por ahí probablemente lo toque en menos 12 y Y valga menos 1000. Y así, si yo me voy a un valor de menos 20, menos 100, menos 1.000.000, pues por allá abajo, como por menos 10 millones, va a tocar a la gráfica porque se sigue desplazando. O si lo vemos de izquierda a derecha, va subiendo, va por menos 1.000.000.000 y va subiendo muy, muy suave en X. En Y se va desplazando muy rápido, pero en X va, se va moviendo muy suave, hasta llegar al momento donde ya lo tenemos aquí la gráfica, ya lo vemos, ¿no? En menos 3.8 ya, en menos 3 sí, en menos 2 sí, y ahí empieza a hacer unos malabares bien, pero como sigue existiendo, no importa si está arriba o medio, entonces el dominio efectivamente va a ser desde menos infinito hasta el infinito. Si yo le doy un valor de acá de menos de 30, hasta por allá arriba, por 1000, voy a topar al eje Y. Si doy un valor de 100, hasta por allá arriba, por 2 millones, voy a tocar a Y, pero lo voy a tocar porque se sigue desplazando. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio es correcto. Y de igual manera, el contradominio. Ahí tengo función, ahí también, ahí. Cualquier valor que yo seleccione, tengo función. Entonces, mis valores del contradominio van a ser, ¿cuáles? Pues igual, desde menos infinito hasta infinito. Me están haciendo la pregunta, ¿para qué valores de Y existe? Pues aquí, definitivamente, sí. Por 6, sí. En 10, sí. En menos 4, en menos 6. Entonces, si yo siguiera graficando esto hacia abajo, ahí va. Y si me voy a menos 100, hasta por ahí sigue la función, sí existe. Entonces, para no poner menos 1000, menos 500, menos 400, menos 200, menos 100, menos 8, menos 4, menos 5, 0, 1, 2, para no poner tanto número, pues y decimos que el contradominio es desde menos infinito, va a existir la gráfica hasta el infinito, porque igual, si me voy en 20, ahí está, ahí lo encuentro. Si me voy en 100, hasta por allá arriba, ahí está la gráfica, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Entonces, todos aquellos valores posibles para el contradominio van a ser
cualquier valor desde menos infinito hasta el infinito. Muy bien. Ahora les voy a poner una gráfica por acá. Y es igual. Y es igual a 2. ¿Está? Lo seguí graficando para que vean que se extiende. Entonces, para este ejemplo, ¿cuáles serán los valores del dominio y cuáles serán los valores? Desde menos infinito a infinito. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien. Me pierde. ¿Para qué valores de x existe la función? Pues cualquiera que a mí se me ocurra, ahí va a existir. Pero fíjense, esta es una línea horizontal. No está pasando lo mismo que... Esta sí se permanece en un solo horizontal. No se va desplazando en Y. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores del contradominio? Es una constante que solo existe en 2, ¿no, profe? Entonces sería de 2,2. Los valores del contradominio va a ser nada más el 2. ¿Hay algún otro valor de Y? 2.5. En 2.5 hay gráfica. En 3, en 4. ¿Hay gráfica? ¿Hay gráfica? No, profe. En 2.1, no. En 1.9, no. En 1, en 0, no. Entonces, no tengo por qué incluirlos en mi contradominio. Exactamente en el 2. Puse cerrado, porque sí forma parte, pues, el 2. Y ahí quedó otro ejemplo. ¿Cómo la ven? ¿Ya quedó más entendible o ya se revolvieron? Ahí están todos los ejemplos en el grupo. Entonces, pues ya tenemos material. Las actividades de la semana no las he cargado. Entonces, se van a recorrer. Voy a subir, vamos a trabajar con unos problemarios. Ahorita estamos trabajando con funciones algebraicas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
Bueno, yo les voy a poner ahí 5 funciones, así como las que hicieron la clase pasada, pero ahora van a ser 5. Voy a tomar mi hoja milimétrica, voy a tomar mi libreta de cuadros y las voy a graficar. Tengo mi función, hago mi tabla, los grafico. Ya que tenga mi gráfica, voy a calcular el dominio y el contradominio de mi función. Este procedimiento lo voy a repetir para las 5 que están. Pero aquí hay un detalle. Para eso no hay problema, para las funciones algebraicas. El detalle es de que la siguiente semana, no sé cómo estén programados ustedes, van a estar en unas conferencias. Sí, profe, y nos van a dejar, creo que hacer un reporte por cada conferencia que tengamos. Entonces, les voy a dejar un video donde vengan cómo calcular el dominio y el contradominio del siguiente tema. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a trabajar las funciones, un ejemplo, exponenciales. Bueno, pues lo grafico y le calculo su dominio y su contradominio. Aquí el objetivo es de que ustedes ya aprendan cómo saber calcular el dominio y el contradominio de una función. Pero también conozcan todos estos tipos de funciones. Mira, x cuadrada, una parábola, x cúbica, el seno de x, el coseno de x, la tangente, e a la 3x, logaritmo natural de 8x. Entonces, todos estos nuevos conceptos, si no lo saben, ya los conozcan y sepan a qué se refiere esa función. Es una función que va hacia arriba, va hacia abajo, va derecho, es una curva, es una circunferencia. Ya tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, por ahí, un solo video donde voy a calcular el dominio y el contradominio. Entonces, van a entregar 2 problemarios. Uno, donde vienen las funciones algebraicas. Y 2, el siguiente tema. Todos para el viernes de la siguiente semana. Son actividades de 2 horas cada uno. Entonces, tienen que dedicarle 4 horas. Y ya quedarían, para no atrasarnos tanto, ya quedarían esos 2 temas. Pero es muy parecido a esto que estamos haciendo. Profe, Sí. mi compañero Ángel Efraín Hernández Santiago me dijo que si le podía avisar que no se iba a poder conectar a su clase porque en su pueblo están teniendo problemas con la luz. Ok. Está bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver las funciones trascendentes, que sería el siguiente tema. ¿Qué significa eso de las funciones trascendentes? Pues no es nada más y nada menos que las funciones trigonométricas. Entonces vamos a nuestro software GeoGebra para ver de qué se trata.
Si se fijan, es lo mismo. Lo que no es lo mismo es cómo graficar, ¿no? Aquí les voy a poner un ejemplo. Y se va a graficar de forma... Vamos con un ejemplo. Y es igual al seno de X. Vamos a darle un zoom. Y ahí está graficado. Con este tipo de gráficas, aprenden a graficarlas. ¿Cuál es el detalle? Bueno, a esta gráfica me piden encontrar el dominio y el contradominio. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a ver cómo se graficó. En la calculadora tenemos diferentes sistemas de ángulos, sistema angular. Si mi calculadora está en grados, ¿qué es lo que voy a poner en el eje X? También lo voy a poner en grados. Aquí voy a poner el 0, luego voy a poner 45, 90 grados, 130 grados, 180 grados, cada 45 grados voy a poner aquí en el eje X. Y cuando yo esté graficando, cuando yo esté haciendo mis cálculos en mi tabla, seno de 0 grados, tanto. Seno de 90, seno de... Porque como esta es una gráfica un poquito complicada, pues se me pierde, nada más voy a ver esto, miren. Si le pongo pocos valores, voy a ver esto. Y cuando lo grafique, es una recta. Es que grafiqué 3 puntos y al momento de unirlos, me dio como una recta. Pero no. Cuando yo esté graficando funciones trigonométricas, pues tengo que buscar varios valores para que más o menos me dé esta curva. Entonces, para el eje menos X, pues aquí le voy a poner menos 45 grados, menos 90, menos 135, menos... así. Y cuando esté haciendo mis cálculos, 0, seno de menos 45 grados, tanto. Seno de menos 90, seno, y voy a tener muchos valores de Y. Entonces, ¿por qué ahí viene un 1, un 2? Bueno, porque aquí este software me lo está graficando en radianes. Entonces, si ustedes se van a su calculadora y le mueven ahí, no quiero que trabajes en grados, quiero que trabajes en radianes. En radianes, entonces en mi eje X voy a poner 1 radian, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5, 6, 7. Y en el eje menos X, menos 1 radian, menos 2 radianes. Entonces esta gráfica está en radianes. Y eso mismo lo voy a aplicar cuando calcule el coseno de X. ¿Lo hacen en radianes o lo hacen en grados? ¿Ustedes cómo lo van a hacer? Pues como quieran. Si lo quieren hacer en grados, en grados. Cada 15 grados, cada 15 grados. 15, 30, 45, 60, 70. Yo lo quiero hacer en radianes. Bueno, si lo van a graficar en radianes, tienen que poner su calculadora en radianes. No se vale revolver. Es que yo lo hice en radianes y su calculadora está en grados. Entonces no es así, pues.
Entonces, aclarando este punto, vamos a lo nuestro. ¿Cuál sería el dominio y el contradominio de la función que tienen ustedes en su pantalla? Primero vamos con el dominio. Sería de menos infinito a infinito, profe, y el codominio o el contradominio sería de 1 a menos 1, bueno, de menos 1 a 1. Exacto. Ah, ya lo hizo todo su compañero. Vámonos. Bueno, aquí sería desde menos infinito hasta el infinito, el dominio. Y el contradominio va a ser cerrado, porque si toca a menos 1, a 1, cerrado. Y ya acabé. Entonces ustedes, cuando estén haciendo sus gráficas ahí en su libreta, que lo van a tener que hacer a mano, sin embargo, sí se pueden apoyar de un software como para dar una copiadita, ¿no? Orientarse cómo es esto. Pero una vez que ya tengan la gráfica, ahora sí vamos a evaluar el dominio y el contradominio. Y para este ejemplo, no existe un valor más allá en Y de 1. 1.5, no, ya no existe. 2, no, ya no. 3, no. Menos 2, no. Entonces, ahí están los valores del dominio y del contradominio válidos para X y para Y. Y no hay más. Esos son todos. Entonces, otra vez me fui al software GeoGebra. Este resultado ya no se lo voy a compartir. Aquí nada más rapidito. Vamos a hacer unas modificaciones. Y ustedes díganme cuál sería el dominio y el contradominio. Bueno, ahí tengo mi gráfica. Pero ¿qué pasa si al seno de X le antepongo un 3? ¿Verdad? Entonces les pregunto, ¿cuál es el dominio de esa función? Sigue siendo menos infinito, infinito. Así es, sigue siendo el mismo. ¿Y el contradominio? Menos 3,3. Así es, desde menos 3 a 3 cerrado, ¿verdad? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer, ya no voy a poner el seno de X, voy a poner 2 coseno de 2X. Seguiría siendo menos infinito, como infinito. Así es, desde menos infinito hasta infinito el dominio. ¿Y el contradominio? Menos 2,2. ¿Sí, verdad? Perfecto. Ahora vamos con una más complicada.
Por ahí ustedes. Aquí está en radianes, la tangente. Pero aquí pasa algo. Aquí viene la gráfica, empieza a subir. Llega un momento donde empieza a subir, pero nada más se acerca a un valor. Aquí no se ve muy bien. Bueno, lo que quiero que sepan es que hay un momento donde no hay gráfica. Por ejemplo, aquí como por menos 11 no hay gráfica, se corta. Aquí como por menos 8 se corta. Aquí en menos 1.8 se corta. En 1.8 se corta. Entonces, para calcular el dominio de esta función, bueno, pues sí está complicado. ¿Por qué? Porque existe la gráfica por partes. Entonces, el dominio existe también por partes. ¿Cómo es que tengo que hacer el dominio de esta función? Ah, bueno, pues existe, ejemplo, desde menos 5.5 hasta menos 2. Unión, desde menos 1.9 hasta 1.9. Unión, desde 1.9, 1.91 hasta 4.3. Unión. Entonces, este tipo de gráficas se dice que hay discontinuidades. Ustedes por ahí, si tienen su calculadora a la mano, y si lo tienen en grados, pónganle ahí la tangente de 90 grados. Entonces, si quieren calcular la tangente de 90 grados, yo aquí tengo mi teléfono, tangente de 90 grados. ¿Y qué les aparece? Tangente de 90 grados. Infinito, profe. ¿Cuánto? Infinito. Tangente de 90. ¿Qué les dice? ¿Qué les marca ahí? Infinito. A mí me dice error. Infinito. Error, me marca a mí. ¿Qué quiere decir? Que para ese valor del dominio no existe la función. Tangente de menos 90, ahora por la izquierda, igual. Tangente de menos 90 se dice que es infinito, pero no es indeterminado. No puede haber un valor ahí. No puede haber un valor que sea válido para el contradominio. Entonces, pues todo esto es lo que hay que aprender. Ahorita ya nos adelantamos mucho, pero todo esto es lo que hay que saber al momento de graficar qué es lo que está pasando con una función. Cuando me marque error, quiere decir que ahí hay una discontinuidad. Viene la gráfica y ya, se corta. Y otra vez aparece, ahí viene la gráfica y se corta. Entonces, el dominio son fragmentos. Y si yo quiero decir el dominio, pues tengo que ponerlo. Hay dominio desde acá hasta acá, unión, desde acá hasta acá, unión, desde acá hasta acá, y desde acá hasta acá. Y así me la llevo. Pero si yo les pregunto cuál es el función, ¿ustedes qué dirán? ¿Tendrá contradominio? ¿Existe? Sí, profe. El contradominio es desde menos infinito hasta el infinito.
Si yo hago mi regla de la recta horizontal, aquí hay función, hay un montón, mira. Miren, en 12 hay función, sí, hay un montón. 100 hay, sí, por acá. Menos 100, hasta por acá, sí hay función. Y si lo sigo graficando en menos y, hasta por allá abajo hay función. Entonces, mi dominio es por fragmentos, pero mi contradominio es desde menos infinito hasta el infinito. ¿Sale? Es así como van a hacer ustedes sus ejercicios de funciones algebraicas y vamos a poder ver funciones trascendentales. ¿De acuerdo? Va a editar todavía los apartados, ¿verdad? Apenas lo estaba editando hoy en la mañana, pero ya los voy a subir para que ya empiecen a hacerlos. Y ¿Cuándo es fecha? voy a ponerle ahí fecha de entrega el 8 de octubre. Como máximo, pues el 10, ¿no? Pero ya cuenta como retraso. Y pues la siguiente semana no va a haber clases, bueno, van a haber sus conferencias. Las pueden aprovechar, aprovechenlas, algunas van a estar interesantes. ¿Alguna duda que tengan? Pregunta. Sobre las calificaciones, profesor. Ah, sí, hasta la otra semana. Ahí se las paso en el grupo. Todavía no saco nada. Pero ya me lo están pidiendo. Y así van a ser todos los ejercicios que van a hacer como el programario que hicieron la clase pasada. Así exactamente. Tienen que hacerlo a mano. Si lo quieren hacer en hojas milimétricas, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en su libreta, también. Ocupen colores, háganlo en limpio. Son 5 gráficas por problemario. 5 dominios contra dominios. Y si tienen alguna duda, pues mandan un mensaje al grupo o de forma personal para seguir sumando. Acreditar el módulo número 2. Entonces, para los apuntes, pues todas las que les puse en el grupo, eso tiene que ir en los apuntes. Estos que ya hicimos al final, estos ya no. Nada más es como un repaso ahí rápido. Pero los que compartí en el grupo, pues eso sí, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta de las funciones gráficas? Profesor, ¿estas gráficas que vio por el grupo serán apuntes o estas no? Si no, Sí, la son los clase apuntes, de ¿no? antier, creo. ¿También? Aquellos que no van a entregar apuntes, pues nada más un vistazo, cómo se hace y ya quedó. Pero si van a entregar apuntes, pues van a hacer esas gráficas. Son como 6, ¿no? Me parece, 6 ejemplos que se hicieron. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Profe, ¿Qué pasó? estas gráficas que mandó son del módulo 1, ¿verdad? Sí. Ah, No, ok, gracias. ya estamos en el módulo 2, ¿no? Ah, bueno, gracias. Ya estamos en dominio y contradominio. La primera clase hicimos 3 grafiquitas a mano. Luego en la segunda les dejé unos ejemplos, a ver si le captaron. Si está mal, no importa, ya lo entregaron. Pero donde sí se va en el problemario que les voy a dejar. Ahí sí, si está todo mal, pues
Va a salir bajo el porcentaje. Bueno, pues eso sería todo. Nos estamos viendo hasta dentro de 8 días.